Ya, bueno, estamos súper agradecidos de que por fin hemos logrado poder juntarnos, poder empezar el capítulo que tanto queríamos grabar con la Mona. Estamos súper agradecidos también que confiaras en nosotros, que vinieras. Para nosotros es súper importante y eso, los chiquillos también se van a presentar, a pesar de que ya nos presentamos, pero igual es importante porque para los que recién inician, que para los recién están llegan. escuchando, entonces Sí. Bueno, bienvenida. Como decía Nacho, estamos muy contentos de que estés acá hoy día con nosotros. Bueno, yo la Yari, y hoy día creo que vamos a hacer cosas muy entretenidas por lo que estuvimos conversando previamente, así que muy ansiosa de ya comenzar. Jorge Fierro por acá, muchas gracias por venir. Me parece muy interesante que este capítulo sea muy distinto a los primeros dos. Hablamos mucho de naturaleza y hoy nos van a presentar algo muy bonito, que es los colores de la naturaleza. A ver si después de este capítulo vamos a ser capaces como de mirar el mundo, qué es lo que queremos, con otros ojos, con otro conocimiento, y quizá al terminar el capítulo nos llevemos una sorpresa y decir, mira, qué bonito esto. Bacán. Bueno, muchas gracias a ustedes en verdad por invitarme, querer que pueda hablar un poquito de esto que hago, que está muy relacionada también como el lenguaje y todo lo que ustedes están construyendo desde el podcast, por lo que puedo ver. Bueno, mi nombre es Mónica, para quienes no me conozcan. Me dicen Mona todos. Soy la creadora de Aplomo y sí, vamos a tener una actividad muy entretenida. Va a estar como muy, muy dinámico, creo, muy marcado como también por lo que he podido hacer y cómo me he podido desarrollar dentro del oficio, desde la educación ambiental, desde el color. Así que espero realmente que lo disfruten. Es como siento mi pedacito de mí que van a conocer y que además espero eso, porque es conocimiento también, es otra capa de información en relación al bosque y la naturaleza, y espero que quienes lo vean también puedan disfrutarlo, conocer un poquito más y eso, invitar a abrir los ojos, agradecida de este espacio. Muchas gracias. Súper. Bueno, a mí me han surgido muchas preguntas, muchas dudas, y una de las que más me llenaba la mente así como para preguntar es ¿cómo comenzó todo esto? Es como las vueltas de la vida, como Aplomo ya se conformó en el 2021 más o menos, que fui tomando decisiones en mi vida, pero la tintorería natural, que es el oficio al que yo me dedico, comenzó en el 2018. Ahí partió mi camino como en búsqueda del color, porque me encontré con videos en ese momento, la red que te va uniendo, de otro país, de otra persona que hacía estampado botánico. Ahí comenzó como que me empezó a llamar la atención, porque yo además ya venía con una búsqueda, como que me gustaba mucho la naturaleza. Y vengo de esa búsqueda porque mi abuelo me dejó eso. Mi abuelo era el que nos llevaba de camping, nos sacaba, nos llevaba. Yo ni tengo memoria, pero hay fotos. Yo, de hecho, mi mamá embarazada de mí, acampando, junto a mis hermanos, mis primos y mi abuelo. Entonces, mi abuelo es una parte muy importante y esencial también del proyecto, que de hecho el nombre está conformado gracias a él también, que ya les voy a contar eso, que es toda una historia. Pero sí, el proyecto surge y la tintorería nace gracias a la red, donde pude ver un video y me llamó mucho la atención. Y yo ya tenía esa relación con la naturaleza, entonces como que dije, está interesante. Y aproveché un curso de la U de textil, porque yo estudié diseño industrial. Y un optativo, los clásicos, era de textil, y dije, está bueno, me voy a meter. Y sin saber, sin esperar nada, en verdad, la vida como que se fue armando un poco los caminos y tuve la posibilidad de preguntarle a mi profe como, ¿puedo indagar en esta técnica? Y era completamente libre, porque no era un optativo. Entonces pude probar y conocer el mundo de los colores y hacer estampado. Esa fue mi primera experiencia. Luego de eso, y que para mí es súper importante, es como les decía, yo soy diseñadora, entonces vengo de trabajar en patrimonio y cultura. Como que desde ahí me he desarrollado y desplegado como en lo profesional. Y eso fue súper importante en el camino de la tintorería, porque trabajé junto a la Fundación Desierto de Atacama. Entonces trabajé en relación a patrimonio arqueológico en el norte de Chile. Y eso me permitió conocer mucho más, pero del mundo andino, y poder
aprender un poquito más, y uno de los arqueólogos con los que trabajaba le gustaban mucho los textiles, entonces de repente teníamos conversación en relación a eso, y ahí empezó como mi gusto de nuevo, como que conecté eso y dije, lo precolombino, fuimos a ver la sala del Museo Precolombino, que es de textiles, que es increíble, junto a los arqueólogos, y ahí yo como que abrí los ojos y dije, esto es lo mismo que yo vi, pero que lo vi muy desde lo moderno, y empecé ahí como a juntar las piezas, y fue como, ya, acá hay algo, no sabía qué era, pero como que dije, está interesante, y empecé a probar. ¿En qué lado fue ese museo? El Museo Precolombino, que está acá en Santiago, en Bandera, ahí entonces, tienen una sala especial de textiles. Acondicionaron toda esa sala para que se pudieran conservar correctamente los textiles y sus colores, porque los textiles, precolombinos tienen unas cargas simbólicas muy importantes en relación a lo icónico, la imagen, como la composición, la síntesis, los colores, las fibras, todo habla de un territorio, apela a una identidad, a una construcción social también de comunidad. Entonces yo al menos eso aprendí con ellos, es parte también de lo que sigo como estudiando, que me llama mucho la atención, como cómo nos vamos relacionando en relación a lo que hay en el territorio, y nos desarrollamos en función a lo que hay dentro de ese espacio, y que las comunidades lo hacían un montón, como ocupo la fibra que hay en mi territorio, ocupo el color de la planta que crece en mi territorio, y así voy conformando un lenguaje y una narrativa desde lo visual, que está llena y cargada de simbolismo, y que tiene un valor en este caso para la comunidad, y le da un sentido de pertenencia, la identidad, se construye todo algo que a mí me llama mucho la atención. Lo visual para mí tiene una carga importante que muchas veces pasa desapercibido, pero al menos yo lo he estado estudiando, leyendo, mirando. Bueno, que acuático, igual que la expresión humana siempre nace desde rayar una roca con colores, desde escribir una historia con colores, desde las cavernas. Entonces, claro que sí tiene que ver la cultura dentro de lo que es textil con los colores. Y buenísimo que utilice como su entorno y te dice al tiro, esta cultura pertenece a este lado del mundo por estos colores. Buenísimo. Tal cual. Linda visión. Sí, aparte como incluir distintos tipos, y aparte incluir al bosque. Claro. ¿Cómo empezó eso? Bueno, ahí parte, como tomando lo que les contaba recién, tuve ese cruce con la arqueología que me llevó a entender la dimensión del territorio. El territorio y la identidad. Entonces lo local. Y yo también vengo de una línea cargada como de la sustentabilidad. Yo también en algún momento fui muy purista, así como vengo de esas líneas, como que lo he probado como en esas otras versiones como de mí, como ser súper majadera, no voy a consumir plástico, no voy a no sé qué. Y así como fui vegetariana por estricta por 11 años. Entonces como que también vengo como de esa relación, porque mi búsqueda era la conservación. Claro. Conecté todos esos puntos cuando hice mi tesis, porque mi tesis se trató de yo quería que la gente viera a través de mis ojos, como de cierta manera, como yo me enamoré del bosque, así yo de verdad dije, el bosque es muy importante, el bosque tiene un valor no solo como en cuanto a la flora y la fauna, sino que también provee para nosotros, y eso también me hizo entender como desde muy lo teórico, eso sí, que somos también la naturaleza, como que somos parte de esa naturaleza, no somos un elemento ajeno, sino que más bien somos parte del componente completo. Y cuando vi como esas partes, muy desde lo teórico también, porque soy una persona que viene muy desde lo mental, y el oficio me desarrolló la otra parte, me permitió como entender la importancia que tenía, y que yo tenía que, si yo sabía esto, como que tenía que buscar la forma de generar un impacto, y justo yo estaba en mi tesis. Entonces mi tesis se trató de eso, como que saqué una guía de campo para niños y niñas sobre conocer los árboles, arbustos y aves de esta zona. Entonces fue muy interesante, porque también empecé a conectar muy desde esa parte que tampoco entendía, como desde la observación, el naturalismo, y que ahí como que empezó mi búsqueda como en el bosque. Como que todo viene, como que ahí empiezan a conectar las ideas, que está todo como en muchas capas, si me ven así como que, bueno, aparte tengo esta experiencia por acá, y todo me llevó a lo que soy hoy con aplomo, como que, y lo que soy yo como persona también dentro de esta sociedad que se desenvuelve. Entonces, ahí partió mi búsqueda con el bosque, y lo tomé ahora con los colores, porque fue como que se alineó todo. Dije como, mira, el color es la parte como más artística, creativa, que está hablando de un territorio en particular, y que el bosque en este caso yo podía sacarle como el provecho, por así decirlo, a través del color, que es algo llamativo, para que la gente lo conociera.
Y siento que es como mi forma de hacer divulgación, mi forma de hacer educación ambiental, pero a través del color, del arte, desde partes que generalmente tenemos más botadas, que tiene que ver con esas sensibilidades también, y que, de nuevo, a mí el oficio me desarrolló eso. Gracias al color yo pude desarrollar perceptivamente como eso emocional, esa sensibilidad más grande, como no tener miedo también como a sentir más, que de verdad para mí esto fue terapia. El color fue terapia y conectar con eso, porque te invita a aprender las otras sensibilidades, que es como sensaciones, como el tacto, el olfato. Además, a mí me pasó algo que yo perdí el olfato con el COVID. Y fue heavy, como que a mí y yo recién estaba en el oficio y me golpeó fuerte eso, y yo dije como, yo tengo tiene que volver. Entonces yo me jalaba todas las plantas así mientras trabajaba, perdón la expresión, pero es que de verdad era como que yo así como, y no la sentía, y como que llegó un punto de quiebre en que la empecé a sentir. Y yo haciendo tintes, era toda la casa llena de dolor y no lo sentía, y era súper raro no sentirlo. Entonces también me ayudó como a desbloquear otras cosas, esas sensibilidades que me ayudaron como a llegar también como a volver a sentir como que yo deseaba sentir mucho de nuevo los olores, y como que de a poco se me fue abriendo, gracias a también vincularme mucho con el bosque. Entonces, bueno, llegó ese punto como que les decía, que se juntaron las piezas en verdad, y lo tomé, dije, acá es. Y además, bueno, yo vengo con el oficio generalmente, que aquí viene como más el oficio en sí, que se conoce poco de la tintorería natural. Sí. Muy poco como oficio por sí solo, porque la tintorería natural siempre es, dentro de lo que es artesanía, es un acabado de la materia. Entonces, es el acabado de una pieza textil, es el acabado de una cestería, de diferentes tipos de fibra, pero es el acabado, es un detallito, siendo que la tintorería natural tiene tanto conocimiento y necesita de tantas cosas que en verdad es un oficio por sí solo. Entonces... Bueno, de hecho, me imagino que el proceso en sí igual es complejo, porque cuando nosotros hablamos de extraer colores del bosque, es literalmente eso, extraer el color de un quebracho, el color de una hojita, un color de una madera, por ejemplo. La extracción es algo químico físico que se hace, entonces obviamente ya hay que tener un poco más de conocimiento, algo que obviamente hoy en día en el colegio no se enseña, y lo que es... O sea, uno igual tendría que invertir dinero para aprenderlo, siendo que ancestralmente deberíamos ya mantenerlo como en conocimiento de... Sí, totalmente. Sería súper importante, como ahora reflexionando un poco lo que decía la Mona, si por ejemplo en el colegio tuviéramos como, no sé, un taller donde enseñan algún tipo de oficio o algo relacionado a esto, porque por ejemplo yo escucho tintorería y yo como que no sé, no sabría decirte como que es tintorería. Total, sí. Como que lo desconozco. De hecho. Sí, como yo me imagino la beterraga. Me imagino así como algo que tiñe, pero más que eso, como que si yo no tengo algún acercamiento a esto, como que no tendría cómo saberlo, entonces es heavy igual todo. Es tanta la lejanía que yo ni siquiera sabía que tú podías sacar colores de la naturaleza. Claro. Para mí sacar un color e ir a la tienda. Que existía. Cuando supimos que existía fue como, tienes que venir al podcast, por favor que nos diga que sí. Que trabajen en probarte haciendo colores, claro. Estos útiles escolares con témpera. Claro, porque uno asocia, muchas veces tú vas a la tienda o a un lugar y decís, puedo comprar el color hecho, pero alguna vez te has preguntado dónde viene el óleo, alguna vez te has preguntado dónde viene este color, de todos los colores, o de alguna vez te has preguntado por qué en ciertas culturas los telares tienen una forma y un diseño. Ahí está el conocimiento que no muchos lo entienden, por así decirlo, y obviamente no lo entendemos porque jamás se nos habla de esto. Así que péguense en el pecho. Son los primeros en escuchar. Y lo están viendo en gratis. La voz del Chilco. Y lo están viendo gratis. Gratis más encima, gratis. Deberíamos cobrar. O tú no deberías cobrar. Sí, yo creo que ya no deberías. Sí. No, porque hay que divulgar sobre el oficio. La gente tiene que conocerlo. Sí, si esto es... El conocimiento se comparte. El conocimiento se comparte, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Antes no se cobraba. Sí. Además, formas de vida. Y justamente todo lo que dicen, pues como ni siquiera imaginarse dónde viene el color, también habla de cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea y todo lo que ocupamos día a día. Nadie se pregunta como, incluso el papel que ocupas día a día en tu cuaderno fue un árbol. Como que ese detalle tan sutil, porque es algo que está ahí todos los días,
porque se nos olvida, solo es papel. Y Sí. filo, la boto. Sí. Y no vemos el valor que hay detrás de todo el tiempo, todo lo que necesitó, que probablemente ese árbol tuvo vida, más que solo ser un árbol, sino que habitaron especies, se relacionó fue parte de toda una red de ecosistema. Entonces, esa cotidianidad de las cosas, y el color también es un punto importante, porque todo lo que ocupamos hoy en color viene del petróleo, es sintético. Y viene de ahí porque es lo más barato y es lo que también de cierta u otra forma nos enferma. ¿Por qué? Porque todo lo que ocupamos, nuestras prendas textiles que tenemos ahora puestas, que tienen ese color que viene del petróleo, también va soltando compuestos del tinte, de petróleo. Y nosotros, ¿qué es la piel? Es el órgano más órgano grande grande, y que absorbe absorbe. constantemente. Entonces, estamos expuestos. Se va la polera. Es que eso, es heavy cuando vemos la dimensión de las cosas, de que todo lo que estamos expuestos y que viene de lo sintético nos está exponiendo a nuestra salud y a nuestra vida y a nuestra cotidianidad, y eso sí es parte como de los sistemas lamentablemente en los que vivimos y que nos enferman. Las personas no le toman el peso y la importancia a eso. Hoy en día la sociedad es como todo inmediato, como Exacto. que necesito lo mismo que decía el Jorge. Una témpera, voy Claro. al supermercado, compro todo listo, filo. Tal cual. Necesito un pantalón, voy y lo compro, filo. ¿Cachai? Hecho. Como que no se cuestiona Exacto. eso. ¿Qué hacemos cuando se nos rompe una polera? Se vota. Se vota. O sea, la gente antes, en el tiempo precolombino, hace millones de años atrás, la gente no tenía ropa para cambiarse todos los días. La ropa cumplía una función utilitaria, que era proteger y cuidar del sol o de la humedad o de las lluvias. Tenía un impacto positivo en tu vida porque era algo que te ayudaba y te beneficiaba. Y el color entraba como una parte extra que antes tenía otra connotación y otro valor, porque entendían como la complejidad que era obtener colores de la claro. naturaleza, que no se teñía. O sea, la gente común y corriente no ocupaba el color de las fibras, solo se ocupaban el color para ciertos eventos o ciertos momentos muy particulares. Claro. Y eso también tiene un valor gigante como para entender cómo nos relacionamos incluso con los colores, como que es todo tan fugaz ahora que no tiene valor, y ahí tenía valor. Lo que comentas, porque la sociedad, y es lo que venimos hablando como en el capítulo anterior también, como que la sociedad quiere todo rápido. Es lo mismo que con la comida, así como que lo relacionáis con la comida también. Es como una lechuga, y lo volvemos a repetir, así como, se demora 3 meses en estar lista, y la gente se la come en una ensalada, Una listo, hamburguesa, y es ya. como, es lo mismo la ropa, es lo mismo los colores, como que todo se entrelaza entre sí, y la gente quiere todo rápido, quiere... Que cuático el que existe el fast food, el fast fashion, el fast todo. O sea, el que todo tiene que ser rápido. Bueno, es propio yo creo que es propio del sistema del que estamos creciendo tú solamente naces para producir y tienes una producción diaria de tanta hora, tanto que se nos olvida lo más simple, que es como, oye, ¿cómo saco un color? Algo que pareciera como que uno tiene tan normalizado, así como, Sí. ay, tu polera es Tal negra, cual. y Claro. es negra y filo, pero ¿de dónde salió? Claro. Claro, como preguntarse, cuestionarse. La gente como que hoy en día anda así como modo zombie, así como, ya compro esto, ya listo. Así como, no se pregunta, oye, ¿dónde vino este color? O ¿de dónde vino tal árbol? O ¿de dónde vino, no sé, tal prenda, tal textil? O tal verdura, o... No sé, anda como no le importa nada, solo comprar, consumimos. Qué cuático es la sensación consciente, por ejemplo, mira, la película te hace Ratatouille, cuando le dan de comer a la rata y te pesca la comida y dice, pero no te la comes rápido. Así Exacto. como, mira, siente el sabor. Siente el sabor. Siente el sabor. Ocupa estos dos elementos. Mastícalo, siéntelo. Cuando tú haces como esa conciencia, como que vives de una forma muy distinta la sensación en ¿cómo se llama? En probar algo, en satisfacer algo, o el simplemente mirar algo, por ejemplo el color, porque si tú pasas esto a una obra de arte o simplemente un dibujo, dibujas un bosque con estos mismos colores, que después hay guión bajo a plomo para que la sigan, van a darse cuenta de que obviamente todo esto viene con una producción. Es muy lindo saber de que pero esta pintura no fue hecha con cualquier color. Este color se extrajo directamente del cajón del Maipo, por ejemplo. Claro. Buenísimo, bonito, porque más encima ese color perdura en el tiempo.
ese color también tiene historia y esa pintura tiene historia. Ya no es una producción que yo mando a imprimir un cuadro gigante de 3x4, lo mando a hacer a China, sale en un mantel de hule y lo pone como, ya no es esa producción, sino que es un color territorial, tiene una identidad propia. Sí, oye, ¿y cómo ha sido para ti incluir estos colores en la comunidad, por ejemplo? Bueno, principalmente me despliego con todo el tema del color y la gente, como para hacer educación ambiental. Entonces, cada vez que he tenido la oportunidad, he podido desarrollar este tipo de actividades con personas que no se relacionan en nada con el oficio, no se relacionan en nada con la naturaleza, probablemente muchas veces, o que tienen alguna noción o les llama la atención. Eso ha sido como un impacto muy positivo e interesante, y por eso como que me arraigué como a este sistema del que vamos a jugar un ratito, porque la gente se sorprende. Como que eso para mí ha sido como un punto, como mi puntapié dentro del proyecto, haciendo talleres de tintorería con enfoque en educación ambiental, porque el color sorprende. O sea, yo misma como que en verdad me sigo sorprendiendo, como de ver, por ejemplo, ese rojo, ese verde, ese amarillo. A mí no deja de sorprenderme, porque primero fue esto, ahora es eso. Es súper loco eso, y la gente también lo vive y lo habita. Entonces la comunidad en general como que reacciona muy positivamente, porque hay muchas sorpresas. Es como volver a ser cabros chicos de cierta forma, porque la gente, como que los talleres son así, pues son pintar, jugar. Entonces es como abrir como ese pequeño espacio que generalmente está ahí muy cerrado, solo para poder sentir más. Como que siento que igual he enfocado los talleres un poco como a esa forma, como a sentir. Como solo permitamos sentir y disfrutar el color desde la vista, desde el olfato, desde muchas áreas, como para que realmente podamos percibirlo y ver esa capa de info que yo les decía en un inicio, porque eso es. Y ha sido como bien recibido en ese sentido, y con mucha... no sé, la gente ha recibido con mucho cariño. Como que no sé cómo explicarlo, porque como esa cuestión como de la sorpresa, y porque también se dan un momento para ellos, como que a través del juego. Entonces ha sido bacán. Sí, es cuático, porque muchas cosas divertidas después, cuando uno es adulto, se dejan hacer. Yo al Josué le digo: hijo, nosotros somos niños que crecimos, pero seguimos siendo niños. O sea, qué bacán que desde bebés hasta los tantos años te muestren con colores, te enseñen con letras. Pero ¿por qué después de los 20 años, después de los 30, ahí está tu informe en blanco y negro? Así como, pero ¿y mis colores dónde están? Si sigo siendo un niño. Es como la típica así, es como, no sé por qué me trata así si soy un niño de 34 años. A lo mejor esa es la emoción que da el taller, de decir que bueno, que cuático, que sea algo orientado, que a lo mejor de afuera se ve como algo para niños porque es interactivo y todo eso, pero igual estoy yo como adulto disfrutando del tema, estoy como adulto disfrutando del... ¿Por qué yo de adulto no puedo disfrutar de cosas que disfrutaría igualmente siendo niño? Si al final es como el envase nomás que cambia, pero por dentro somos niños. Sí, yo tengo noción de conocimiento de distintas especies arbóreas, pero ver esto fue como... Sí. Pasa, ¿viste? Esa sensación de ¿qué? ¿Cómo? Así como, de hecho, fue la primera vez que estuvimos con la Mona, estábamos en un taller de recolección de semillas de espino, y fue como, ¿y para qué vamos a recolectar espino? Así como, que no, yo hago colores, y yo, ¿qué? ¿Qué? Sí, fue loco, y entonces fue como, ya, así como que después, así como, los enlaces se dieron, y fue como, sí. Estamos aquí, gente, estamos aquí. Oye, bueno, y cuéntanos qué es esto. A lo que vinimos. ¿Qué es esto? A lo que Yo quiero saber. La primera actividad que les traje, que no podía ser menos. Bueno, ante sus ojos hay 7 colores que corresponden a 7 plantas diferentes que son parte del bosque. Todos estos son materiales que de hecho utilicé, y estoy reutilizando también acá, en el laboratorio naturalista que desarrollamos junto al colectivo Visitante los meses anteriores, donde justamente nos enfocamos con desarrollar una propuesta completa de naturalismo en el bosque Panul. En realidad los chicos del colectivo me invitaron a mí porque ya habíamos trabajado juntos, y ellos como que armaron toda una estructura como de
de cómo nos vinculamos a la naturaleza, y entre ello aparecía el color. Y aquí son las plantas recolectadas mismas del panul, y son los colores obtenidos de esas plantas que recolecté en el panul. ¿Para qué son estas plantas y estas tarjetas de color que ven encima? Son parte de una actividad que yo llevo desarrollando, no sé, los últimos 2 años, pero que se ha ido transformando y que ya es lo que es hoy, que yo le llamo como las cartas cromáticas, algo así. Lo apodé para poder hacer y crear herbarios cromáticos. Como que esa es la línea en que estoy trabajando para que las personas, cualquiera, sin decir como, es que yo no sé pintar, sino más bien tenga la experiencia de conocer los colores, conocer las plantas de las cuales pertenecen y poder relacionarse con ellas desde el arte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que es la invitación que les tengo, que le vamos a dar unos minutitos, es que ustedes puedan y logren conectar de qué planta es cada color. No, qué difícil. Bienvenidos a Cartas Cromáticas. Didáctico ahora le trajimos, hemos evolucionado. Ya, pero miren, lo interesante acá, y por eso yo les hablo de sensaciones y de percibir otras cosas, es que yo en verdad necesito que ustedes estén aquí ahora, en el aquí y en el ahora. No nada de la cabeza por allá, no, como que realmente estén acá, observen, miren con detención la planta. ¿Qué color tiene? Las texturas, ¿tiene un aroma? Si tiene un aroma, ¿a dónde me lleva? Como que les voy a dejar esa pregunta, como ustedes cuando sienten ese olor, si necesitan quebrar una plantita o la corteza, denle nomás, ese olor, traten de imaginar hacia dónde les lleva. ¿Los lleva a un abrazo? ¿Los lleva a un día en la playa? ¿Los lleva a sentirse dentro del bosque? Como realmente traten de conectar como con ustedes mismos, que es súper importante. Me he dado cuenta a través del tiempo que eso es muy importante para que lleguen a la respuesta. Como que van a encontrar el color de la planta porque pasan cosas que yo no tengo ni idea qué son, pero yo lo he visto en la gente, que realmente cuando la gente se entrega y como que conecta, logra saber cuál es. Sí, onda, el último juego que hicimos con esta misma, unas chiquillas hizo 5 de 7, eso jamás me había pasado. Y tremendo porque era una persona que no se relacionaba tanto con el bosque esclerófilo ni con estas plantas en particular, entonces fue bacán que fue darse el tiempo, sentir, observar y decir como, ¿sabéis que esto tiene pinta por esto? Aquí pasa, hay algo acá. Además, en este caso, tú querido, tienes como ciertas nociones también como de quizás composición de la planta. Y les voy a dejar solo un detallito, así como pista. Bueno, ahí el color es química. Son estructuras químicas que nosotros la vemos y percibimos como color. Y esas estructuras químicas tienen algunos nombres que conocemos y otros que no. Uno de los más conocidos es el tanino. Y que el bosque esclerófilo tiene mucha presencia de tanino, de diferentes tipos. Entonces, el tanino sí es un reflejo de dónde lo encontramos y materialmente se ve expresado como un color bien intenso. Entonces, les voy a dejar solo eso. Y también que, bueno, contarles quizás como para que también quienes nos están escuchando, el tanino es una estructura química de color muy potente y además es una estructura muy importante para la vegetación. ¿Por qué? Porque el tanino actúa como un método de defensa ante si están atacando a la planta. Entonces lo encontramos en algunas partes dentro de la planta y no en todas las partes de la planta. No es como que va a estar siempre sí o sí como o sea, siempre va a estar, parte, pero en algunas partes de la planta, supongamos un árbol, va a estar concentrado más en una parte que en otra. Por ejemplo, un árbol de buen tronco, ¿qué necesita tener para protegerse bien? Con la corteza. Con su corteza. Y esa corteza va a tener más cantidad que otra parte. Exacto. Ya, entiendo. ¿Qué otra parte podría ser como importante que tenga como harto tanino? La semilla, ¿no? Semillas, que necesitan protegerse. Entonces, pasa eso y el tanino se ve reflejado en colores más intensos y que además son muy duraderos. Como que eso es muy interesante también, como que el reflejo mismo de la acción como que hace su función como necesaria en la planta también se ve reflejado a través de la calidad del color y la intensidad de sus estructuras químicas y que perduran mucho más en el tiempo.
Entonces el tanino es una de las estructuras químicas bases también de la tintorería natural y que son súper importantes para la fijación del color, para llegar a ciertos tipos de colores y que es uno de los materiales como más que más queremos las tintoreras, así como el tanino. Entonces acá el esclerófilo tiene esa particularidad. Entonces les dejo eso para que lo sepan y les doy unos minutos para que también puedan conectar, abrir las plantas, pueden romperlas. Si no conocen alguna, o no sé si hacemos como un catastro, así como vamos mostrándolas, así como cuáles, para que sepamos cuáles tenemos en la mesa. Es solo una que no pude traer. Los podríamos como acercar. Sí, y para la gente de la casa, estos están divididos en columnas, ¿cierto? O sea, por Claro, ejemplo, esto es un color, esto es otro color. Vienen varias tarjetitas como por si es que iban a tomar, tenía varias, entonces Ya. si es que dos quieren tomarla al mismo tiempo. Sí. Es súper importante que no la den vuelta, porque tiene el nombre por detrás, ¿ya? Ok. Como idealmente como si es que No haga así trampa, que ya. Exacto. Y también, por sobre todo, o sea, partir desde la planta quizás, como yo les decía, como quizás para que la gente las pueda conocer. Sí. Como, Sí, de estaría partida, bueno eso. ¿cuáles conocen ustedes? ¿Cuáles reconocen? Yo sé que aquí Qué verdad. Yo sé que estas son semillas. No, no es ¿No? espino. Ah, Es pino. pino. Oh, Sí, no ese estudié sí, mi última vez, entonces me fue mal en la prueba. fue mal. Y estas son igual duras, como que cuesta un poco romperlas. Me acuerdo que ese día que rompimos igual, estuvimos harto rato así como... Como caleta de sí, rato, así como rompiendo. Entonces ya, tenemos espinos. Y no. ¿Qué más reconocen en la mesa? Vamos, tú puedes. Yo No, creo yo en ti. soy muy malo. Yo creo en ti. Mi Mira, conexión siente el es- olor, siente el olor. Mi conexión es malísima. Sé romerillo. Exacto. Mm. Ahí, bueno, hay uno seco también. Sí, este... Justo me encontré con un romerillo cuando te estaba Ah, esperando ya, y dije, buena. voy a llevar una fresca. ¿Este podría ser como un tebo? No, O un- pero son familiares. Oye, esto me recuerda... Ah, ya al- me acuerdo cuál es. Ya. Esto Sí. me recuerda a los videos de los chiquillos del Reconoce tu bosque. Ah, sí. Este es Quillay. No. ¿No? ¡Oh! Me equivoqué. Sí. Me he equivocado. Lamentablemente tengo solo una No. hoja, pero le acompañan He sus fallado. cortezas. He fallado. Este es peumo. Peumo. Oh, fallé. A ver. Y Es que aquí, en seco se ve muy distinto. sí, y aquí están sus cortezas. Wow. Entonces, esas y esas son cortezas de Ay, peumo. sí, pues tiene la capita. Y tiene el colorcito. Este tiene 5 nervaduras, ¿no? Si no me equivoco, sí. Sí son primos. Ay, no me acuerdo el nombre. No me puedo acordar el nombre. ¿Te soplo? Sí, por favor. ¿Te soplo completo o con la pura letra? No, a ver una letra, a ver una letra. Empieza con la T. No, no. Como el me nombre acuerdo. común. Dame una. Dame La una. T. No, no me acuerdo. no me da. Justo para que se vean que ahora tenía este trocito que me quedó de la vez anterior y ahí tiene. Ah, no, se cayó su hojita. Se cayó su hoja. a ver. Pero bueno, acá está. Sí. Y ahí está su pequeña hojita. Como se ve, hojita muy chiquitita, un tronco muy leñoso y potente, lleno de espina. Este es un traiguén. Ay, sí. O tral... Sí, sí, tralgüen. Tralgüen, claro. Sí, Yo conozco como traiguén. sí Kinky nervia. Y, Tiene quinta 5 nervaduras, sí, ahora me acuerdo. y primera vez que yo ocupaba el traiguén. Nunca lo había usado. Entonces fue toda una experiencia también conocerlo. Algo también importante que yo hago, como para mencionarlo quizás, es que yo primero estudio las plantas. Yo primero estudio como la parte botánica, no de una manera tan profunda, pero también desde la fitoquímica, entender cuáles son las estructuras químicas que están presentes en esa planta y en qué parte de su planta, entendiendo su contexto, Claro. para entender qué principios activos tengo en ella, para yo poder saber qué recolectar, cómo recolectarlo, también con quiénes se relaciona esa planta, para yo no generar un daño al momento de hacer las recolecciones, sino que yo pueda generar como el menor impacto posible con mis acciones de tintorera. Claro. Entonces, el traiguén fue una planta nueva que se sumó y que por sus cualidades de principios activos que yo pude leer en la bibliografía, dije, esta planta está interesante. Y de hecho me dio buenos resultados. Y eso también me ha permitido tomar otras decisiones a lo largo de ser tintorera, sobre todo estos últimos 2 años que he podido aplicar más este método más científico. Pero bueno, tenemos traiguén, tenemos el espino, tenemos este amigo. Boyén. Un boyén, exacto. Tenemos también la corteza del boyén. Eso me llama la atención, el boyén es como de corteza súper oscurita. Extraña, ¿cierto? Como muy, muy, muy intenso el color. Es muy Qué bonito. curiosa además, como su Qué forma, bonitos los tonos que tiene. ¿cierto? Entonces tenemos peumo,
Nos quedan... Esta. El romillo también lo vimos y nos quedan, sí. Eso, si alguien la quiere partir, estas están más sequitas. Ay, se me olvida, como esa queda esa semillita. Se me olvida el nombre. Sí, La que flota, la que flota. Sí sé cuál es, pero siempre se me Sí, olvida el sí, nombre. dale, dale. Es con Co- Q. ¿Con Q? Con C, Co- con C. Con C. Co... Ay, no. Siempre se me- Coyiguay. Coyiguay, sí. Siempre se me olvida el nombre. Siempre. Es tremendo el coyiguay. Sí. Es de mis favoritos. A mí me gusta mucho, pero siempre se me olvida el nombre. ¿No te gusta tanto? No. El hate. Y bueno, Mencionamos 6 plantas. Hay una que no les pude traer, que no me quedaba de la recolección y no guardé esta vez. Entonces, pero es el Wingan. Wingan. Para que ustedes sepan que también fue una planta nueva. Treyen y el Wingan eran plantas nuevas para mí en esta edición. Así que ¿Está el Wingan aquí? está el Wingan en color. Así que va a haber una planta, un color, Que va una a estar carta sin- que no va a tener como la plantita encima. Entonces les invito a que Ah, posicionen encima Ya, para que podamos ir así ordenaditos. Y en realidad es atreverse nomás, pues chiquillos. como- ya. Me encantó ese. Este es muy bueno. El color es increíble. Sí. Y estos dos son muy parecidos. Si quieren, los pueden abrir. Por ejemplo, no es lo mismo ver... Me atreví a primero. No es lo mismo ver la vaina por dentro o por Sí, es fuera. distinta. Entonces, sí me da el Creo que éxito. ya, pero... además si se van fijando, también van pasando como cromáticamente y en olor, otras cosas que no, si es que lo vemos así desde afuera y Claro. No es lo mismo. nos vinculamos con la planta, como que no vamos a ver más allá. Y la capa, el color, como una capa de info, hay que meterse. Como que en verdad hay que Y, tratar por de ver más ejemplo, allá. de las semillitas igual sacas No, color. lo de Solo las semillas no ocupo. Ya. Solo la vaina, solo su cascarita. Ya. De hecho, yo lo pelo, le saco todo, la separo y yo solo ocupo, en este caso para el tinte que me gusta trabajar a mí, porque también se puede ocupar la semilla. Ya. Solo que el que me gusta ocupar a mí es Es de este. la Mm. cascarita. Exacto. Entonces, eso, denle nomás, como Uy, qué distinto el olor por dentro. Son muy malos para este juego. Inténtalo. dale. Como, solo literal déjate llevar, como Sí. sus olores. Quizás puede haber un detallito como en la corteza que tú decís como, ¿sabéis qué? Me tinca que este es con este, no sé por qué. Si necesitan romper estas cortezas igual, como huele un montón el pomo. Buenísimo. Tratemos de ir más allá en el sentido de imaginar, literal. Imaginemos como a dónde te lleva al cerro o te lleva a la playa. Y si te lleva a la playa, ¿eso qué te hace sentir? ¿Frío? ¿Calor? Y ahí como que van pasando cruces sutiles Claro. entre la memoria y lo que podemos sentir en este momento. Pero por ejemplo, a mí este es más... O sea, me recuerda mucho el calor. ¿Te imagináis como una temperatura cálida o fría? O sea, para mí es como cálido. Simplemente Ya. sí. Bacán. Y cuando pensamos en colores, tenemos el contraste entre los colores fríos y los colores cálidos. Claro. ¿Hacia qué tipo de color te lleva? Claro, si es más cálido, Si es más cálido, ¿qué te lleva un color cálido? ¿Qué color te imagináis que es un color cálido y con ese olor? como más... o sea, sacándolo como un poco de los colores de la hierba, que es verde, amarillo, Claro. todo eso. El cálido para mí obviamente como más naranjito, más... Ya. Sí. Bacán. Y si la miráis, por ejemplo, la corteza, y ahí tenés una información Claro. que viene de tu memoria. Si la ves como que se acerca un poco quizás a los colores, como algún detalle, alguna rotura misma de la corteza, te lleva quizás como a... ¿Te acerca a ese color que pensaste o sentiste? O sea, yo por ejemplo justamente veo como naranjo, tinte un poco blanco y aquí oscuro, que sería, por ejemplo, ese me llama mucho la atención. Yo apostaría por ese. Adelante, de eso se trata, de hecho. 100.000 pesos ¿Cachai? a ese. Bacán. ¿Cachai? Y entonces ahí empiezan a aparecer como esas cosas que yo les decía, como hay que tomarse el tiempo. Me pasa que como con el conjunto en sí de olores, como ahora que sentí como todos, como que en mi mente está el cajón del Maipo, como también cuando no íbamos a acampar de chicos, así como Qué bacán. en el estero, las pozas, y de hecho siempre que vamos al cajón hay una planta que todavía no la identifico bien,
siempre que pasamos por ahí, como que yo paro porque siento el olor y le digo a Nacho, es el olor del cajón, es el olor del cajón. qué como que bacán. es olor a cajón. Como que lindo. para mí sí, es mucho. Entonces ahora me pasó como algo parecido como con el conjunto, como Qué que lindo. en mi mente veía así como, no sé, ponte tú el manzano, ¿cachai? Con el estero, los árboles, como que esa era como la imagen visual que A mí mi tío me decía cuando iba al Algarrobo asociaba mucho el eucalipto, por ejemplo. Que viste que hay Claro, muchas plantaciones de en la eucalipto en la pasada, pasada. claro, sí, totalmente. es la entrada de Algarrobo. Sí, como es brígido la asociación. Sí. Cuando te llega un olor, tú decís, estoy seguro de esta imagen, ¿de dónde viene? Y el cerebro empieza a recordar, y Exacto. como las canciones, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, entonces claro, con el olor pasa lo mismo, es cuático, muy cuático. Wow. Sí, Ahí yo creo que estamos, parece pusimos que todo, ¿no? estamos. Vamos a ver, Parece que sí. a ver cómo le va la voz del chico en este, un A ver, 0 de sí, 0. 0 de 0. A ver, yo te dando una mirada. Primero, mira, hay uno que sí. 1. La hicimos, pasamos. Pasamos. Hay uno. Mira, hay uno que no No sé quién sé. la puso ahí, pero. Soy muy conformista. Vamos a partir por acá. Ya. No sé quién lo habrá puesto. Nacho. ¿Y por qué pusiste? Es ¿Qué que te sentí el aroma y como que me llegó esa imagen. bacán? Como que ni siquiera lo pensé, lo puse, ¿no? Es cuático. A mí me pasa, bueno, el romerillo da este color. O este es el color al que yo he podido llegar como tintorera. Y pasa, a mí me pasa particularmente con el romerillo. Si, mira, cada uno puede tomar una y romperlo. Como rompan la hoja y siéntanla. Como es heavy. Como que el olor que tiene, que Es muy en los bueno. talleres me han dicho, es como olor a pasto recién cortado. Sí. Y como que me lleva a ese color como brillante, como que no me lleva un color cálido, su olor. Y es muy interesante eso, como que lo huelo y no podría decir que es este. Como luz. Como Sí. siento eso, como Mm. luz. Claro. Como algo- Entonces hay esas pequeñas conexiones que quizás por algo te pasó eso, como por ahí iba el camino. Entonces sí, ese Bueno, hermano, le es hiciste. romerilla. Una. Hay un punto. Un punto, porque no hay más puntos, chicos. No. Les aviso. Fallamos. Empecemos de nuevo. Pongámosle pausa, editamos, Lo hacemos de nuevo. Está bien. después lo voy moviendo. ¿Puedo cambiar un? Ya no hay tiempo. A ver, les voy a ir contando como Súper. desde acá hacia allá, para que puedan conocer los colores y vamos a ir reposicionando algunas plantitas. Entonces, el primer color que vemos es de un peumo. Wow. Sí. Peumo en sus diferentes estados. Este es un peumo hoja, este es un peumo corteza y este está mezclado. Entonces, si ponemos su corteza, aquí su hojita, vamos a mover este de acá. Y esta es la mezcla. Entonces, por lo que conversábamos recién, igual te lleva su aroma dulce. Te lleva, o al menos a mí me lleva como a tonos que me llevan como al chocolate, como algo cálido. Además, su corteza tiene un color como un poco que se asemeja, o sea, miren ese con este, como esto con esto. Claro. Entonces, pasan cosas muy sutiles, pero eso decía, observen, que no vemos a primer ojo, pero sí, si nos detenemos empiezan a aparecer pequeñas nociones. Entonces, bueno, ese es el color del peumo, ese es el color que yo obtengo del peumo. Wow. Acá luego tenemos espino. Este es Espino. el color del espino. Yo les hablaba recién del tanino y el tanino, acá tenemos composiciones de tanino, de diferentes tipos de tanino. Entonces, no se aleja tanto, si ustedes pueden ver como en el brillo incluso, como Sí. de un Yo estaba negro. indecisa Yo también entre estaba este y entre ese. y ese. Mira. También Lo había dudé pensado mucho, en sí. ese. Y este Bacán. pensé también pensé en el boyén. Cacha. De vista. Pero bueno, tiene el espino entonces este color que, como yo les contaba, lo extraigo de la vaina. Y después vamos a hablar por qué hay como varios colores dentro de una misma carta, ¿ya? Entonces este es el color del espino. Entonces vamos a sacar de ahí y todos los otros amigos que están ahí. El tercer color... Sí, a ver. Sí, es un coyihuay. Aquí tenemos un hermoso coyihuay.
que tiende a tirar como entre amarillos y algunos violetas, y también es porque tiene una composición de tanino. Como ven, yo les dije, son los intensos. aparece, que es la cantidad de tanino que posee y como el tipo de tanino, porque tenemos diferentes tipos de tanino. Como ya decíamos, acá está el romerillo. Acá está una de las plantas que no tenía, que es el wingan, que la vamos a dejar solita. Y muy mágicamente, el color más intenso es un boyén. Qué loco. Wow. Un boyén, pero su corteza. Que claro, si uno mira como... Sí, la corteza es igual. ¿Cómo no lo vieron? Miren, gente, ¿cómo nadie lo vio? Nadie lo vio venir. Era para meter... Nadie lo vio venir. Y es No súper puede interesante ser. porque las hojas también, por ejemplo, esta que está como medio quebrada, que tiene como la marca... Van pasando cosas porque también tiene su tinte, entonces Está explotando. pasan cosas. Yo les dije. Aprendizaje. Sí. Hay Somos que muy observar. malos tintores. Sí. Partiendo Hay por que ahí. observar más. Hay que- Me va a dedicar a plantar, no. Y por último tenemos el Cayenne, que también, chiquillos, Wow. tenían, miren, Ah. ven ese color Wow. hermoso dentro de su tallo, para que ustedes lo puedan ver ahora, para que lo puedan ver en cámara. Más bajito. Es súper similar a estos circulitos igual. también, se acerca bastante cromáticamente, entonces tenemos señales de un lenguaje que no entendemos claramente, porque no es parte de nuestro lenguaje en esta sociedad, pero sí van pasando muchas cosas, incluso de todo ese café, como se ve, como que Wow. hay algo. Y es súper interesante cómo hay un lenguaje a partir de la misma planta que después se revela acá. Explotó mi cabeza. Igual me gustaría preguntarle a ustedes como, entiendo igual que estamos como en otra lógica de espacio, como que no podemos conectar quizás tan bien, pero si es que les pasó algo, como que lograron conectar alguna idea, a ti te pasó quizás con el romerillo, como que llegaste y lo viste, como, Sí, fue como, bueno, es que el romerillo siempre como que tengo una conexión como en el bosque, mucho así como de sentir el aroma, de como, es el verde del bosque, así como el verde intenso, sí. es como, lo veis como, qué lindo el romerillo, entonces como, dije, ya, este tiene que ser el romerillo. Entonces fue como mucha conexión. Qué Y bacán. lo otro que me pasó con el espino, que fue como que lo recé y fue como un dulzor, fue como muy raro, como que me trajo como un poco de alegría y como así como, y por eso pensé en ese, pero estaba así como, pero sí, totalmente, así como que los que más me marcaron fueron como el romerillo y el paumo, ¿para qué decir? Pues como ese aroma me da como tranquilidad el peón, como tranquilidad, como respeto, ese aroma como tranquilo, así como muy, muy, muy tranquilo. Eso me pasó con la especie en sí. Qué bacán. ¿Y usted? Buenísimo. Hermoso. Quedamos muy mal con él. No, a mí ¿sabes qué me pasó cuando sentí el olor de la vaina del espino? Como una sensación como más física, así como algo en mi guatita, ¿cachai? qué bacán. Como que lo sentí como que, no sé, pero como algo rico, como rico, muy rico el olor, como el conjunto de todos, como que me llevó a esa Qué bacán. imagen como mental de estar en el cajón. Como que igual esto nos enseña a observar más, a como contemplar mucho más, y nos enseña que el bosque nos trae colores acuáticos, así como muy, muy lindos. Así. ¿Cuál sería tu favorito? ¿Mi color favorito? No, de acá. las tarjetas. De acá, el peumo y el boyén, sin ¿Cuál? dudarlo. El primero y este. A mí, se me fue el nombre. Boyén. Boyén, pésima. Me gustó mucho como eso, como intenso, pero a la vez como partes no tan intensas, como los distintos, no sé, como que me llamó mucho. Es muy marcado. Estoy en la etapa ahora de que estoy muy atrapada en el boyén y tengo un cariño muy especial con el goyiway. Wow. Lo desconozco por qué, quizás como por la cercanía de los colores, pero sí, son como mi
mis dos. Qué cuático que los 4 nos gustó esto. E intensidad. Sí, Sí. sé que será Los intensos. o la definición de Somos color. demasiado intensos. Como un rojo. Ahí sí será Ahí. como la definición del color. Ahí pueden ver la- que nos gusta lo que hacemos. Qué cuático que los 4 congeniamos con este. Sí. Y obviamente, o sea, no obviamente, pero los otros tienen su qué, pero Sí. este es el que más te llama, así como que sí. Primero este. Como que apostáis tu carta en este. Sí, el Peumo también me llamó bastante la atención. Siento que es como un color más equilibrado, Sí, o más calmo. Sí. como más calmado. Este es como, Está todo aquí loco, estoy. sí. Sí, este, Muy bollera, así como directo al sol. No, es como el pionero del bosque, así como, yo lo oscuro. buenísimo. Sí. Y el Peumo de aquí yo vengo, tranquilo. Y esta es la mía. Tendrá como su propia personalidad el Sí. color. A lo mejor como Total. lo mismo que dijiste, el mismo ejemplo. A lo mejor sí se da del yo los protejo, aquí está mi color. ¿cachai? Sí, pues de hecho, bueno, es loco porque en el bosque el boyén es un árbol muy pionero. Ah, Se da mira. como en la cordillera. Genera mucha floración. Es súper melífero, es súper como... Le da mucha alimentación a los polinizadores nativos. Entonces como... Y el Peumo también para mí que es como el Don Peumo, así como... Pero más tranqui, así como... yo crezco, pero tranqui. El Coyihuay igual como que representa su color, pero así como... Es como un color así como despierto, pero por la orilla. Porque él crece por la orilla, ¿cachai? Como Sí. yo soy el Coyihuay. Y como que ¡pah! Explota. Sí, de la nada. Sí. Sí, explota así, Aquí porque estoy. tú pasáis, lo rozáis y ¡pah! Explota la semilla. Entonces es como muy Coyihuay. Entonces el espino es como, ya, yo me quemo, pero los protejo igual. Así como, por ese color así como que el que para el desierto, el que para que se siga... Así como es mi representación así Claro, media Qué botánica. bacán. te fuiste en la bola. Sí, Ya, hermano. pero no, bacán. Y No, mira, está bien. mira, Interesante. y el Sí. Wingan, o sea, perdón, y el El Tellán. Trelgan es una especie que crece allá, arriba, así Sí, como entre sí. nieve Sí. y sol pleno, así entonces es como también Y el medio color del equilibrado, cerro. así como muy de cerro. Sí. Mm. Y el Wingan, ¿para qué decirlo? Po? También es una especie como muy parecida al Peumo, muy parecida a este, que son especies como que crecen a pleno sol, que también son pioneras y crecen mucho, entonces como que si lo veis como está muy bueno. Y para qué decir el romerillo, porque el romerillo es el loco el loquillo. Sí, total. Crece en todas partes, así le da lo mismo. Claro. Y crece verde igual. Donde crezca, crece verde. Oye, Sí. qué hermosa dinámica. Me gustó. Muy buena. Es bacán que me ha llamado la atención como a través del tiempo que hacer este ejercicio, como esta actividad, ha permitido que las personas como que puedan hablar un poco de sus vidas también, como me acordé de mi abuela, me acordé de tal día, y creo que eso es fundamental en el trabajo que estoy haciendo, que es de generar conexiones emocionales con las personas y con el bosque. Como qué lindo que, no sé, que el color del boyén me recuerda a tal cosa, o su olor me recuerda a tal cosa, y antes yo no lo conocía y ahora lo conozco. Entonces, generar ese lazo emocional creo que es fundamental, que fue lo que me pasó a mí, que yo generé un lazo emocional con el bosque y eso me hizo con muchas ganas de querer conocerlo más. Y al conocerlo más, me dio muchas ganas de protegerlo más, obviamente, porque es importante. Es importante porque cumplen roles como lo que hablábamos recién. O sea, aquí es la expresión misma del tanino, el tanino, que es algo fundamental. O sea, acá tenemos tanino, tanino, tanino. Aquí hay concentración, pero menor de tanino, 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 tanino. Entonces, todas tienen tanino y se expresa a través del color. Y sabemos que el tanino es un componente muy importante para las plantas, para protegerse, para cuidarse. Y también pasan otras dinámicas como en relación al tanino, que es de otras lecturas que he tenido. Por ejemplo, en África pasa, he cachado, que con las jirafas, cuando se alimentan, y esto habla como un sistema mucho más grande y vivo, que cuando se van alimentando, o cierto, vamos a hablar en verdad como de cualquier animal herbívoro que come plantas, entonces tienen la cualidad de ir comiendo plantas, y las plantas tienen la capacidad de ir avisándose entre ellas gracias a toda la conexión bajo la tierra que existe, que les permite ir avisándose que hay un depredador alimentándose de ellas. Entonces dice, bueno, voy a activar los sistemas de alerta y voy a segregar más tanino a mis hojas para que se pongan astringentes y amargas y así el animal que me está comiendo deje de comerme y no me quiera comer más. Entonces el tanino
que lo vemos acá plasmado en el color, también actúa como una barrera, es una de nuevo, otra capa de información que tiene la naturaleza, que yo puedo expresarla gracias al conocimiento que he ido adquiriendo en este tiempo, de materializarla en el color. Y que es súper interesante porque nos está hablando de otras cosas que pasan en su dinámica, en su día a día, y dónde están y por qué están, Claro, y relatan cosas. Con lo que me decís, el Kojiwai como que representa eso. Él libera como una leche Sí. que es El tóxica látex. igual, es media tóxica y es como también una respuesta contra el exterior, pues contra lo que lo rodea. Sí, Es exacto. cuático, entonces ahí se ve muy representado. Sí, y bueno, y pasan como más capas de cosas que desconocemos lamentablemente por como esta desconexión con el territorio, pero el Kojiwai justamente, que tiene ese látex tradicionalmente, y esto como que me ha llegado esa información como desde el oral también, se ha utilizado tradicionalmente en el campo como una forma para calmar el dolor de dientes cuando tenía una muela o algo que en relación como a tu dentadura, se aplica porque adormece, porque es un tóxico, y te genera alivio. Entonces, esa relación también con la planta, que no la conocemos porque desconocemos nuestro territorio y porque ahora el Kojiwai está demasiado lejos porque no lo encontramos en la ciudad, es cuático porque hay muchas cosas que están pasando en cómo nos relacionamos con esa planta en diferentes niveles, desde la comida, como medicina, como un punto de conexión espiritual, porque hay algunas de estas plantas, como el peumo, que cumplen un rol súper importante. El peumo, mapungun, es peuma es sueños, y lo que hace la planta es conectar con ese, o sea, dicen en la tradición y desde la escultura y el conocimiento que hay, que el peumo te conecta con ese inconsciente, con ese otro lado y te permite trabajar cosas que están más adentro. Entonces hay diferentes rangos de cada planta que se relacionan Es con loco lo que comentáis nosotros. porque yo el otro día también escuché eso. Mira. Y dije, voy a probarlo. De verdad. Y me tomé una infusión de peumo. Me da lo mismo que sean esotéricos. Total. Y bueno, sí, me tomé mi agüita de peumo. Y así ya me dormí y empecé a soñar. Pasaron cosas. No, y así, y soñé con un amigo que le había fallecido el papá. Y después así como, oye hermano, así me habló y fue como una conexión cuática. Así al otro día así, hablando con mi amigo y dije, el peumo fue. Sí. Pero fue Sí. cuático así. Y después de nuevo tomé agua Sí, a los y días de después. nuevo soñé así, Cacha. cuático. Y lo más loco de todo Tremendo. es que me acordaba de los sueños. Y como que los podía representar, Sí, ¿cachai? sueños lúcidos. Entonces era loco. Eso. Quería contar mi experiencia. No, bacán. Es que justamente eso es lo que dicen la cosmovisión mapuche, que te vincula con esa parte y que tiene que ver mucho con el desarrollo de la intuición, que es algo que como humanos tenemos muy dormido. Sí. Y que la intuición es fundamental porque te lleva a esas respuestas, como que te direcciona. Te va señalizando cosas que no vemos o no entendemos porque hay conexiones invisibles que no somos capaces de ver o interpretar. Entonces, bacán que sí te permite trabajar eso. Y así todas las plantas tienen su rol, tienen su relación con nosotros, con el ecosistema, y de nuevo está hablando como de que no estamos distanciados, somos parte y nos construimos de forma conjunta. Entre más las conocemos, más nos podemos vincular a ellas como para seguir construyéndonos como sociedad. Yo lo otro que veía acá también era como, ya, por ejemplo, esto, hay una técnica también que se aplica en el suelo, que se llama cromatografía. Ya. Que la cromatografía te da los perfiles del suelo, como la actividad microbiológica, los nutrientes que hay en el suelo. Entonces yo veía esto y como que me venía a la mente así como la cromatografía, porque también se hace en un papel y te da los colores y los perfiles del suelo. Entonces tú puedes ver los nutrientes, la microbiología y todo del suelo. Entonces Está quizás interesante se puede relacionar mucho total. a esto, ¿cachai? Sí, porque la composición química del color en sí tiene que ver con de qué se está alimentando la planta. O sea, hay principios activos que tienen que ver si es que hay más hierro, si hay más potasio, más no sé qué, porque eso permite la composición química de lo que es el color también. ¿Y de dónde Porque es obtiene química. los nutrientes? Claro, y la Exacto, planta se exacto. sostiene en el suelo, obtiene los nutrientes, la vida lo obtiene del suelo, está todo y entonces como, Sí, pero como que al lo- final esa se nos técnica olvida. como que lo veía aquí, veía cromatografía aquí. Es que sí, Se tiende a pensar que son cosas aisladas, pero en el fondo, Sí, en claro, realidad está todo relacionado, sí, pues Sí, sí, el todo suelo tiene es la una base de conexión. la... Es que sí, pues, y cuando vemos el suelo, o a mí me pasó cuando también empecé a estudiar como el compost, de todas estas cosas, como para poder hacer, obviamente, y hacerlo bien, entendí como, claro, pues como representando esta semillita, siento,
el suelo está compuesto de diferentes nutrientes que tienen como un nombre asignado y que son ya la estructura más chica, entonces de repente el suelo tiene todas estas, que la planta en sí necesita todas estas, una planta, la otra necesita estas, y se van formando enlaces más complejos. Dentro de eso, a mí me sirve solo esto, que es el color, que es la estructura química compleja. Entonces, todos esos que vemos por separados, pero cuando se van uniendo, van conformando otras cosas, otras moléculas, que al final, si lo vemos como una escala mayor, nosotros somos eso. Somos estructuras químicas que parten como desde una síntesis muy chiquitita y que nos vamos enlazando químicamente hasta conformar lo que somos como un cuerpo completo con órganos funcionales. La planta es lo mismo, también está compuesta de todas esas pequeñas cositas que le permiten ser esto. El color es la expresión de lo mismo. Para mí el color es lo que yo puedo hacer, que es transmutar como desde la planta, que es algo que vemos tangiblemente de una forma, pero al momento de traspasarse al agua, se transfiere todo lo químicamente que le compone y que luego eso lo aplicamos en el papel y ustedes también lo pueden ver reflejado como un color, pero es la química que no vemos, que está acá adentro. Y ahí es cuando llego también a la parte de que no sé si se lo preguntaban durante todo este rato, ¿por qué cada color, cada carta, cada planta tiene más de un color? Sí, me lo estaba preguntando, de hecho. Sí. Y eso tiene que ver, para mí, como yo lo interpreto, gracias como también a las enseñanzas y cruces con maestras que me han permitido abrir otras cosas que me permiten entenderlo de cierta forma o tratar de relacionarme con ello, es que el color que ustedes ven también, o el tinte, es una materia que ya dijimos, pasó de acá, esto está vivo, ¿cierto? La planta está viva. Cuando yo paso el color, también está vivo. El color está vivo, entonces el color logra tener muchas dimensiones, como una planta, muchas dimensiones de colores, porque el tinte está vivo y está reaccionando ante diferentes factores o estímulos que le permiten llegar a diferentes colores ante nuestros ojos. Entonces, pero sigue siendo la misma planta que es capaz de tener muchos rangos cromáticos. Y eso porque, volvemos a la base, que químicamente son estructuras químicas que le componen y que permiten que el color se despliegue de esa manera. Wow. Hermoso. Tiene demasiada información. Oye, por favor. Yo te quería preguntar, como un poquito más quizás en lo concreto, ¿cómo es Obvio. el proceso? Sí, obvio. Como que ahí todavía no logro bajar la info como de cómo de esto pasamos Ya. a esto. Como que... Tengo el mejor ejemplo que siempre me gusta dar. Todos ustedes ya han sido, de cierta forma, como ya digamos, tintoreros, porque todos se han preparado un té, ¿o no? En sus casas. Sí. Claro. El té es una planta, es una hoja, ¿cierto? Que está seca. Ujú. La tintorería es lo mismo. Yo recolecto plantas, las seco. ¿Cómo obtengo su color? Porque las infusiono en agua, por así Ya. decirlo. El color es soluble, entonces se transfiere al agua. Ustedes cuando se hacen un té y meten su bolsita, ¿qué pasa con la taza? Se carga Se tiñe. Se del tiñe, color del exacto, porque la hoja del té es capaz de transmitir, traspasar por la solubilidad de esas materias hacia el agua, entonces logra que esa agua sea de color. Y entonces todos ustedes ya han hecho un tinte más de una vez en sus vidas, que se lo toman, No lo en había este pensado. caso. Se lo comen. No lo había pensado. La Claro que sí beterraga. lo pensaba. Ya, sigue con la beterraga. Cuando cae la servilleta, por ejemplo, queda pintada la servilleta del té. Sí, es o buenísimo. del café, Claro. el café también es lo mismo. Claro. Exacto. Oh, Entonces, impactado. Entonces, claro, eso es, solo que los procedimientos que se llevan a cabo en la tintorería son un poquito más complejos porque cada planta es un universo. A mí me gusta entender las plantas como si fueran personas, como que en verdad el equivalente. Un boyén no necesita lo mismo que un espino. Entonces, eso me lo ha dado la práctica también. Como que cada planta requiere procedimientos diferentes y diferentes formas para poder yo lograr traspasar ese color. Entonces, por ejemplo, y tiene que ver con las composiciones químicas. No es lo mismo trabajar a la misma temperatura, o sea, todas las plantas no se pueden trabajar a la misma temperatura de extracción. Entonces, como yo le decía, muy parecido como a hacer un té. La diferencia es que yo tengo una olla de acero, pongo mis plantas en un agua y yo las expongo a una cantidad de tiempo y de temperatura para que el color se pueda traspasar, como son solubles. Pero esas estructuras químicas son solubles de diferentes factores. Claro. pH, temperatura, tiempo, la calidad de la materia, si está fresca, si está seca, porque todo afecta y todo influye en el procedimiento. Entonces,
cada uno, como les decía, cada uno es un universo que tiene y requiere de estudio y que a mí me ha tocado como estudiar como una a una para poder llegar a los colores que ustedes ven ahora. Entonces, de hecho, antes, y yo traje otras cosas, que esto es como mi expresión misma. Esto es parte del primer taller que hice con bosque esclerófilo en mi vida y que lo hice con los chiquillos del colectivo visitante. Que hicimos un taller también de reconocimientos de especies. Entonces, si pueden ver, hay algunos colores que se acercan, pero que no tienen la misma potencia de quizás como de lo que yo he podido obtener ahora. Miren este bollón. O sea, nunca había llegado a los colores con los que llego ahora. Y tiene que ver por un estudio también de las materias y entender cuál es su composición para poder aplicar los factores más adecuados, porque a mí me interesa que el color se exponga al máximo posible. Que vean la diferencia de los colores. Exacto. Cómo van cambiando. Entonces, esta paletita... Te lo da la práctica también. Exacto. Estas paletitas eran de los primeros y esto es lo actual. Es lo último Exacto. que se ha alcanzado. Entonces, es muy bacán. Esto todo me sobra. Pero muy bacán porque ser tintoreras tiene mucho que ver también con aprender, o sea, aprender de varias cosas en el sentido como más técnico, se puede decir, desde lo contemporáneo, sí, porque como la escuela tradicional de la tintorería no aborda como todas estas cosas, porque hay otras nociones de entendimiento de cómo nos relacionamos con las plantas y todo, entonces pasan otras cosas ahí, que las maestras llegan a los colores. En cambio yo que vengo más desde lo contemporáneo y desde lo científico y el método, y que a mí igual me gusta, como que soy estructuradita para esas cosas, me gusta, he entendido que ciertos factores y ciertas cosas sí afectan a las plantas y sus colores, entonces como que me he enfocado en eso para que, como que siento que si voy a recolectar una planta y le voy a extraer su color, como que tengo que hacer yo lo mejor posible para obtener el mejor color posible, y para lograr eso tengo que estudiar, y tengo que estudiar método científico. Y entender lo que les decía, el pH, la temperatura, rangos de tiempo, ratios de volúmenes de agua, volúmenes de planta, el estado y la calidad de la recolección. ¿Cuándo recolecto? Recolecto en invierno, en primavera, en verano, recolecto con luna llena o con luna otra luna. Exacto, porque la naturaleza es súper sabia y tiene diferentes cronogramas dentro también que también influyen e impactan en la química del color. Oye, ¿influye, por ejemplo, las estaciones? También influyen, porque no es lo mismo que yo recolecte en primavera cuando la planta, su enfoque principal es el desarrollo de la flor, que en otoño, que es conservar ciertos otros tipos de nutrientes, ¿cachai? Entonces no es lo mismo que recolecte en el verano, que está todo más seco, que recolecte quizás en el otoño. También la calidad de la vaina cambia. Si es que la materia acá, al suelo, yo las vainas trato de recolectarlas cuando recién se cayeron al suelo. Después de esa primera lluvia de otoño, voy a recolectar estas vainas porque están en su mejor estado. Entonces, también pasa una relación como de vincularse con el territorio, conocerlo, conocer esas plantas, como en esa dimensión más desde como las plantas en sí mismas y como sus necesidades, como qué son, qué necesitan, cuándo sí, cuándo no. Ahí hay mucha información que a partir como de ese estudio que uno va adquiriendo y también la experiencia, porque aquí, por ejemplo, yo solo hacía color y aplicaba todo igual y yo no entendía. Y o sea, como que para mí este es como mi mayor orgullo. Buenísimo, es como ver el mayor logro. No, para mí se lo juro, como que haber llegado acá. Buenísimo. Tiene que ver con mucho tiempo. La mansa transición. Sí, y... Es como tu aprendizaje, entender, así como cómo fue tu aprendizaje representado en los colores. Un reflejo más Exacto. concreto del proceso. De tu práctica. Exacto, entonces es como súper loco, por eso quise mostrárselo, porque es loco. Y aquí viene otra parte, que yo ocupo estos métodos, y yo logro esta paleta cromática con estas plantas que yo recolecto en un lugar. Si otra compañera, otra colega, tintorera, también trabaja en lo mismo, ella probablemente, o sea, mi yo anterior lograba estos colores, mi yo ahora logra estos colores, es lo mismo. Mis compañeras logran otros rangos cromáticos porque tienen otras formas de hacer el color. Y ahora me vinieron así como muchas preguntas, así como ¿será lo mismo el peumo que encontráis acá o el peumo que encontráis un poco más al sur? Yo digo que no. Esa es mi teoría. Yo creo que son distintos porque la información de suelo... Es lo que tú decías ahí.
La composición del suelo. Es como, por ejemplo, un maqui de la cordillera a un maqui de la selva patagónica. Exacto, Es como, debe ser distinto los colores, po. totalmente. Y no va a influir en que, claro, sino que va a influir en el territorio, sino Exacto. no en la recolección en sí. Exacto, o sea, todo. Es que en realidad todo tiene que ver. Claro. Como que una parte tiene que ver, yo creo, estas son puras cuestiones como que uno va pensando, nomás que si la composición del suelo va a influir o dónde están como desarrollados como una planta, por ejemplo, ahora que se ocupa harto el peumo en la ciudad porque es capaz de absorber como todas estas emisiones, sí probablemente ese peumo que está con toda esa carga de contaminación quizás va a generar, porque tiene mucho estrés, Claro. quizás, y en ese pensamiento de cuando tienen estrés la planta, como que trata de resguardar más lo que tiene. Entonces quizás va a generar una paleta cromática mucho más intensa y no tan así, porque va a estar expuesto a otros factores, al igual que una persona. Claro. O sea, no es lo mismo el comportamiento de una persona en un estado, en un lugar, en una situación, que en una situación Por ejemplo, diferente. cuando vais en el metro o cuando estáis en la playa. Exacto. Como el más ejemplo. Para mí las plantas es lo mismo, o sea, por eso yo creo, todavía no es algo que pueda comprobar porque depende de tantos factores, Sí. chiquillos, que en verdad es súper complejo. Como que, y lo de que les decía, la mano de la tintorera, el agua es lo principal en la tintorería. ¿Cacharon ese sonido Y la- ambiental o no? Ah. Llamando al agua, de hecho. Hablando de agua. Los amigos. Oye, sorry, así como en la edición, obviamente estamos en otro espacio, de repente, si ven a alguien que está así, no es porque le pica una pierna, sino porque anda la Rosy dando Ah, me vueltas por encanta. ahí. Sí.